Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Unidiversidad Te Informa. En este espacio y durante los próximos minutos vamos a repasar tal vez la efeméride más importante de esta jornada, lunes 20 de diciembre. Y sí, ya han pasado 20 años de la crisis del 2001 y un día como hoy, el presidente Fernando de la Rúa, el entonces presidente de la Nación, renunciaba después de varios días agitados, después de la renuncia de su vicepresidente y además después de unas elecciones de medio término donde su oposición, el justicialismo, le daba vuelta la presencia en las bancas del Congreso. Pasaron muchas cosas, pasaron muchos años y muchas personas que vivieron esas jornadas nos cuentan en este informe especial de Señal U cómo fue. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao, es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Desde mi punto de vista reitero, era bastante lógico, se había quedado sin apoyo. La idea era buscar un gobierno de coalición que pudiera resolver este tema. Eso evidentemente no se logró y bueno, entonces uno iba viendo que no quedaban más escapatorias, que de la Rúa, si de la Rúa se hubiera empecinado, hubiera sido un cretino. Fue uno de los momentos más difíciles que me tocó atravesar como dirigente político. La verdad que había una situación política en el país muy compleja. Había renunciado el vicepresidente, que formaba parte de la coalición de gobierno de ese entonces, Chacho Álvarez. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. No se tomaron las medidas estructurales de fondo, es lo que va pasando cíclicamente. O sea, la Argentina tiene un problema de fondo que no lo resuelve. Al no resolverlo, estalla en una crisis. Desde una visión política estrictamente colapsan varias cuestiones, ¿no? Pero una tiene que ver con las denuncias de corrupción en el Senado en su momento y eso muestra una inestabilidad institucional que ya venía hace rato. Ya venía diciéndose y mostrándose con acciones y con los procesos de privatizaciones que el Estado no se podía hacer cargo de contestar la demanda, de satisfacer la demanda social. El bendito tema de salir de la convertibilidad o no. Creo que esa fue la decisión que no tomó de la Rúa y que hubiera salvado su gobierno. Lo llamó a Cavallo, que es el que había creado la convertibilidad para poder salir de la convertibilidad y al final Cavallo terminó profundizándola. Se profundizaron los problemas, Argentina se quedó sin financiamiento del Fondo Monetario Internacional y ahí los problemas se agudizaron desde lo económico y después desde lo político y social. Por otro lado, tampoco teníamos reservas internacionales para respaldar la cantidad de pesos que teníamos en la economía, con lo cual eso generó una explosión de la convertibilidad, hubo una especificación de todos los depósitos, sabíamos que teníamos un famoso corralito financiero por el cual no se podían hacer extracciones de más de una cantidad determinada por día y esto llevó a un reordenamiento, yo diría brusco, y salvaje de la economía que generó un nivel de empobrecimiento bastante grande y que llevó 3 o 4 años poder normalizarlo. En Mendoza la cosa era distinta porque acá había una autoridad que tenía poder político, que era el gobernador de ese entonces, Roberto Iglesias. Entonces políticamente la situación era distinta, aunque económica y financieramente era complicado porque la macroeconomía tiene mucho que ver. En la macroeconomía, que son decisiones nacionales, repercuten mucho en las provincias, ¿no?
Doctor, ¿cuáles fueron los principales desafíos o las decisiones más difíciles que usted como funcionario tuvo que tomar en ese momento junto al gobernador Roberto Iglesias? Bueno, sin ninguna duda la disminución en julio de ese 2001 de los salarios de los trabajadores estatales, que fue un 11% y después fue un 7,5%. Cuando no dábamos más, tratamos de llegar al final con la emisión del Petrón. El Petrón eran las cuasimonedas que se crearon en aquella época, alentados para el gobierno nacional, porque no había manera de enviarle más fondos a las provincias. Y entonces, bueno, terminamos sacando el Petrón. A mí no me gustaba porque había visto lo que había pasado en otras provincias donde no valía nada. A la gente se le pagaba con eso y salía y después el 10% valía. El gobierno no podía emitir si no tenía respaldo y el resto de la economía necesitaba pesos para circular o para transar. Y dado que no había y no se podía emitir, empezaron las provincias, al no tener tampoco financiamiento y respuesta de la nación, a emitir sus propias cuasimonedas. Aparecieron los LECOP, los LECOR, los patacones, muchísimas pseudomonedas en el país. Y esto también generó un problema porque después había que sacarlos del mercado. ¿Cómo se sacaban? También apareció en esa época los famosos mercados del trueque y cada mercado del trueque también tenía su propia moneda, con lo cual era bastante compleja la situación. La primer toma de un supermercado se hizo en Mendoza, algo que no esperábamos. Nosotros, en realidad, en todo el país, ya lo habíamos hablado con el resto de los gobernadores, se esperaba que iban a haber verdaderamente conflictos. Y lo que no esperábamos es que fuera acá porque, bueno, era una situación que teníamos más calma, pero se dio la primera. Y ahí también se tomaron decisiones, se habló con las organizaciones sociales, se habló, por ejemplo, con los supermercados, donde los supermercados repartían bolsas de alimento, o sea que esas tomas terminaron, digamos, en lo que fue, una o dos que fueron las que sucedieron y después no, nosotros no tuvimos la convulsión que probablemente había en otros lugares, sí, la gente protestando en la puerta de los bancos, eso porque habían confiscado sus fondos y entonces la gente iba a protestar, pero la verdad es que no tuvimos ni mínimamente la virulencia a punto tal de que no hubieron las manifestaciones que hubieron en Buenos Aires, en Santa Fe, con muertos en ambos lugares, entonces la situación fue distinta. Siempre está el temor, porque hay mucha gente que lo vivió y que lo padeció y que tiene miedo a dejar sus ahorros en el banco, pero hoy no están dadas las condiciones para un corralito financiero, ni mucho menos. Bueno, y ahí está ahí un repaso de lo que pasó durante la crisis del 2021. Fueron varios días en diciembre, ya se venía armando un caldo de cultivo en nuestro país, por esto que escuchábamos en el informe, estaba lo de la convertibilidad, también lo del FMI, la parte política y también la interna dentro de la coalición de gobierno. Sin más que decir, esto fue todo por ahora, pero no todo por hoy. Acuérdate que para más información puedes ingresar a www.unidiversidad.com.ar. No te muevas de la programación de Señal U y nos vemos pronto. Chau.